Muy buenas, mi nombre es Javier Ricardo Velasco, estudiante de Dirección Comercial de la UNAP. Actualmente estoy trabajando con una compañía de seguros hace más de 13 años aquí en la ciudad de Bucaramanga. Vivo con mi familia en esta misma ciudad y uno de mis hobbies es salir a trotar, caminar, me encanta el fútbol. Y en el día de hoy quiero presentarles a todos el concepto o las diferencias de anualidad y de amortización. Bueno, lo más importante es conocer en qué consiste la anualidad, que es una sucesión de pagos generalmente iguales, que se realizan en intervalos de tiempo iguales y con un interés compuesto. Ese es el concepto de anualidad. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacer la clasificación de las anualidades, porque son varias. Entonces, las dos primeras tienen que ver según las fechas inicial y terminal del plazo. Una de ellas es la anualidad cierta y la otra es la eventual o contingente. La cierta es prácticamente cuando se pactan o se conocen las fechas extremas del plazo. Entonces, ejemplo, cuando se va a comprar un electrodoméstico, pues desde el inicio de crédito se conocen exactamente el número de mensualidades a pagar, o cuando es la compra también de cualquier otro activo fijo. La otra, que es eventual o contingente, pues es cuando no se conoce al menos una de las fechas extremas del plazo, y el ejemplo pues más tangible es la pensión, la jubilación, es cuando hay una anualidad vitalicia. Esa no se conoce muy bien. Bueno, otra de las clasificaciones tiene que ver según los intervalos de pago. Ahí podemos encontrar lo que es la anualidad simple y la anualidad general. Y la anualidad simple es cuando los pagos se realizan siempre en las mismas fechas que se capitalizan los intereses y que estos coinciden las frecuencias de pagos y de conversión de intereses. Entonces, un ejemplo de eso son los depósitos mensuales a la cuenta bancaria, donde abona un interés anual compuesto por meses. Entonces, eso es lo que conocemos como anualidad simple. Y la anualidad general es cuando los periodos de capitalización de intereses son diferentes a los intervalos de pago, y el ejemplo es una renta mensual con intereses capitalizables por bimestres o por trimestres. Bueno, otra de las clasificaciones de las anualidades es según los pagos. Entonces ahí encontramos lo que es la anualidad anticipada, que es cuando los pagos se realizan al comienzo de cada periodo. Y la otra es anualidad ordinaria o vencida, que es cuando se realizan al final también de cada periodo los pagos, que como ejemplo es la amortización de un crédito, ¿sí? Pues donde la primera mensualidad se hace al terminar el primer periodo. Bueno, y por último, esta clasificación va de acuerdo a la primera renta. Entonces, ahí nos encontramos con la anualidad inmediata y con la anualidad diferida. La inmediata es cuando los pagos se hacen desde el primer periodo, y un ejemplo puede ser, por ejemplo, la compra de una vivienda. Normalmente cuando una compra de vivienda se hace un enganche que se pagan abonos comenzando el día de la compra, ¿sí? Y la anualidad diferida, yo creo que todos la hemos visto de pronto cuando uno dice, cuando el primer pago no se realiza en el primer periodo, sino después. Entonces, el ejemplo, compre ahora y pague después. Y ahí vemos el ejemplo, por ejemplo, en las compañías de telefonía, llámese Movistar, Claro o Tigo, donde a uno lo cautivan entrando prácticamente a estas empresas, y dura unos 2 meses sin pagar y después ya le empiezan a cobrar. Bueno, compañeros, ahora vamos a ver el concepto de amortización, pero para eso necesitamos tener claro qué es amortizar. Y amortizar no es más que hacer como una amortigüe de deuda, es decir, es el proceso de cancelar una deuda y sus intereses mediante pagos periódicos, y de tal forma que esa deuda se va disminuyendo a partir de determinado tiempo. Bueno, en el concepto de amortización tenemos 3 características. Una que es la amortización gradual, que se refiere prácticamente a los pagos que tiene la misma frecuencia y a su vez la renta es mayor que sus intereses. Luego encontramos lo que es la amortización constante,
que, como su nombre lo dice, esos pagos permanecen constantes en cada periodo y los intereses bajan de acuerdo con el tiempo que transcurre. Y por último está el saldo insoluto, que esos intereses se refiere a que debe pagar sobre lo que resta de la deuda y no sobre el monto original recibido. Son esas tres las clases de amortización que normalmente se utilizan mucho en las transacciones comerciales de hoy en día. Bueno, entonces, como en el ejercicio se pedía prácticamente demostrar una de las dos, o anualidad o amortización, yo voy a realizar un ejemplo de anualidad. ¿El ejemplo en qué consiste? Entonces, viene la formulación. ¿Cuál es el monto que se acumula en 3 años si deposito 200,000 pesos al inicio de cada mes en una cuenta de ahorros que abona a una tasa del 8,05 anual capitalizable por mes? Es decir, nos están preguntando prácticamente cuál es ese monto al final. Entonces, la fórmula que tenemos que utilizar acá es que S es igual a R por 1 más I por 1 más I a la N menos 1 dividido en I, que es el interés. Bueno, entonces al final lo que tenemos que buscar es el monto final. Entonces, de acuerdo a la fórmula que acabamos de decir, R viene a ser a la renta, que son 200,000. El interés, que es el 8,05, obviamente lo dimos en 100 y nos da 0,0805, y como es anual, lo tenemos que dividir en 12 para que nos dé 0,006708. N está expresado que es en 3 años, pero como estamos hablando de anualidad, entonces tenemos que convertirlo en meses, por lo tanto 3 por 12 nos va a dar 36 meses, y ese pues obviamente es el monto que nosotros necesitamos averiguar cómo es que se acumula al final. Entonces, ¿cómo es el desarrollo del ejercicio? Simplemente es reemplazar la fórmula que ya tenemos, ¿sí? Y al final nos va a dar un valor X que ya lo vamos a expresar. Entonces simplemente escoger los 200,000, luego abrimos un corchete de 1 más 0,006708, que es el interés, por 1 más ese interés elevado a la 36 menos 1 dividido sobre ese mismo interés. Ese valor al final nos va a dar 201,341, y toda esa división restando menos 1 nos da 40,565587. Es decir, que al final el monto total es de 8,167,574,1535, que sería el monto que se acumula en los 3 años. Al hacer este ejercicio de anualidad, podemos encontrar que ahí nos vamos a encontrar con la anualidad simple, cierta, inmediata y anticipada. Simple porque los pagos se están realizando en las mismas fechas en que se capitalizan los intereses. Cierta porque se conocen las fechas del plazo y ahí está estipulado que son 36 meses. Inmediata cuando se hacen desde el primer periodo, es decir, desde el mes 1, y anticipada porque los pagos se realizan al comienzo de cada periodo, es decir, durante cada mes. Bueno, compañeros, eso era lo que tenía para el día de hoy, la explicación sobre amortización y anualidades. Espero que hayan entendido el ejercicio, que puedan aplicar las fórmulas. Muchísimas gracias y les deseo a todos un excelente fin de semana.